Natán, para entrenar la regresión logística, ¿qué habíamos usado? ¿Te refieres como a hiperparámetros o a las variables? O a... El grid, ¿no? ¿Cómo se entrena? ¿No? Sí, sí, eso es, Valeria. Eso es, Valeria. La entropía binaria. Sí, pero la entropía binaria no es nada. La entropía binaria solamente es la función que está guiando qué cosa. La función de costo. Sí, la función de costo está guiando la búsqueda de los tetas. Pero Sí. ¿quién encuentra los tetas? El gradiente. El gradiente. ¿Te acuerdas? Por gradiente descendente, Valeria, era que llegábamos al teta. ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tratábamos de optimizar con ese gradiente, pues necesitábamos calcular, pues, la derivada, ¿cierto? La derivada de la función de costo, que era lo que decía Valeria, la derivada de la función de entropía binaria. O sea, que la derivada tiene que existir. Y además de eso, cuando hacíamos el gradiente descendente, íbamos evaluando puntico por puntico, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, para el caso de un teta, evaluábamos este teta, después el teta que bajaba por el gradiente, después este teta, después este teta, después este teta y después este teta. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Vamos evaluando punto a punto. La diferencia con los algoritmos genéticos es que los algoritmos genéticos no hacen esto. Uno, no requieren la derivada. Por eso cambió mi forma de ver las cosas, porque yo siempre estaba acostumbrado a calcular derivadas. ¿Ok? Y ellos no necesitan derivadas, es decir, no requieren derivadas. Incluso ni siquiera requieren que yo sepa el problema. O sea, cero knowledge del experto. O sea, no requiere que uno sea experto en el área para resolver el problema. Y eso es genial. Entre menos yo sepa de un problema y más lo haga la máquina, para mí es mejor. O sea, mucho más sencillo, mucho más cómodo, siempre. Entonces no requiere la derivada y no es monolítico, es decir, es multipunto, o sea, no evalúa un puntico por un puntico, sino que supongamos que lo que va a hacer es evaluar diferentes puntos simultáneamente. ¿Listo? Funciona bajo una especie de paralelismo implícito. ¿Ok? Una especie de paralelismo implícito. ¿Listo? Sí. Bueno. Por ejemplo, teníamos la solución analítica de la función cuadrática. ¿Qué le hacíamos a la función cuadrática? Pues no, pues la derivábamos, igualábamos a cero, y esto nos daba la ¿qué? La solución analítica. ¿La regresión lineal tiene solución analítica? ¿Tiene qué, perdón? Sí, sí tiene. Sí, solución analítica. Habíamos visto que, por ejemplo, ya podíamos calcular un teta 1 como la covarianza de x, y dividido la varianza de x. Con esta fórmula ya tenemos, ¿cierto? La regresión logística no tiene función analítica, no tiene solución analítica, o sea, toca hacer un método iterativo sí o sí, ¿ok? Sí, toca hacer un método iterativo sí o sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratar de optimizar esta función. Yo estoy tratando de optimizar esta berraca función. ¿Listo? Y me doy cuenta que el punto que optimiza es el punto 15. O sea, cuando x vale 15, la función se optimiza. ¿Listo? Es el valor más alto de la montaña. En este punto la pendiente es igual a, la derivada es igual a Cero. 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 Listo, cero. Bien. Pero, ¿qué voy a hacer? Pues voy a aproximarme, voy a evaluar dos puntos, simplemente dos puntos. Voy a evaluar el punto 10 y voy a evaluar el punto 25. Ninguno de estos dos es el punto que optimiza, ¿cierto que no? Ninguno. Ni 10 ni 25. No. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a mostrarles que el punto A y el punto B contienen información como ADN que sí contiene la solución. ¿Qué voy a hacer? Voy a codificar el 10 de esta forma,
en una lista, lo paso como 1, 0, y voy a codificar el 2,5, que es 25, no quiero decir coma, sino 25, ¿cierto? O sea, codifiqué el 10 en una lista y codifiqué el 25 en una lista. ¿Listo? Pasé de su codificación real a una codificación en lista. ¿Ok? Sí, sí, sí. A esta codificación se le llama cromosoma. ¿Listo? Ok. ¿Vamos? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que, bueno, hagámoslo aquí, Que se multiplique. 1,0 y acá, sí, y acá 2,5. Voy a decirle que se intercambien los segundos elementos, o sea, es decir, este se intercambie con este, por ejemplo. Entonces, y me van a salir de esta combinación de los segundos elementos dos hijos. Me va a salir un 15, 1,5 y el otro sería un ¿qué? 2,0. 20. 2,0. Exacto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, como codifiqué esto, ¿cierto? Para reproducirlos, para combinarlos, los codifiqué en cromosomas, ahora debo decodificarlos. Decodificar quiere pasar de su genotipo a su fenotipo, del genotipo al fenotipo. Es decir, ese señor de notación real sería ¿cuánto? 15. 15 y 15 y 20. Antes de seguir, les voy a mostrar una sola cosa. Solo para que se den cuenta cómo algo tan básico, por ejemplo, esta antena es una antena diseñada por un algoritmo genético. Muchos de los sistemas de transporte en el mundo, represas y acueductos están diseñados con algoritmos genéticos. Porque son tantas las soluciones que yo no puedo usar fuerza bruta para encontrar soluciones. Los algoritmos genéticos funcionan muy bien. Tanto así que les voy a mostrar un conjunto de las posibles aplicaciones. Hay más. Bueno, a ver si por acá están. ¿Ya hay subespecialidades o especialidades de esto? ¿O es como un tema más de algo? ¿Es un tema más que, Arturo? O sea, si hay alguna especialización en algoritmos genéticos o es un tema dentro de una especialización o dentro de una... Son técnicas, entonces, ¿tú dónde vas a encontrar esto? Esto lo vas a encontrar en maestrías, como por ejemplo de computación, incluso la UNAL, la maestría de UNAL es súper tesa en esto. Es decir, la UNAL en Latinoamérica, la UNAL no, la UNAM. La UNAM es una de las mejores escuelas en todo Latinoamérica donde se trabajan estos temas. Entonces, UNAM, computación. ¿Sí? UNAM, computación. Entonces, ingeniería en computación, ciencias de la computación, pongámosle UNAM computación maestría, por ejemplo. Ya te habías metido. Y aquí, dime. Ya te habías metido. A ver, Arriba decía plan de estudios, a la derecha. plan de estudios, plan de A la estudios. derecha arriba. Ya, gracias Arturo, gracias. Plan de estudios. Entonces dice, veámoslo aquí, plan de estudios. Y aquí dice como contenido temático, vamos a ver. Entonces, no, los dos tienen la misma cosa, creo que sí. Entonces, por ejemplo, mira, ¿qué vamos a encontrar aquí en las materias? Creo que sí, mira, aquí está. Entonces, las materias. Entonces, mira, esto hace parte de sistemas expertos. Sistemas multiagentes es una línea, ¿sí? De lo que yo les decía que aún no he explorado, me gustaría explorar, que es, por ejemplo, para utilizar esos sistemas, pero viviendo todos en conjunto, o sea, muchos sistemas dentro de un sistema. Y, por ejemplo, evolutivos, ellos tienen como
como una especie, como una sola materia, evolutivos. Bueno, no lo encontré. No me acuerdo cómo le llaman ellos allá, genéticos. Vamos a decirlo, genéticos. Pero ellos tienen todo su, ahí está, todo su plan de estudios en este tipo de soluciones. Entonces, este es de la materia Computación Científica 1, mira. ¿Dónde más aparecen? Aparecen en computación. Ah, mira, este es el curso que ellos tienen, computación evolutiva. Yeah. ¿Sí? Y tienen un montón, es decir, están muy enfocados. Este solamente es un curso para computación evolutiva, un solo curso de la maestría. ¿Ok? Un solo curso, y eso está genial porque esos algoritmos solucionan muchos problemas. Aquí hay otro que es el computación, no, en 2 materias, pero, por ejemplo, lógica difusa tiene que aparecer en más. Bueno, no sé, pongamos hormiga. ¿Dime? O sea, pero es parte de todo, de un todo, no es como De un todo, especialización. sí, eso hace parte de un todo, pero vas a encontrar especializaciones y maestrías o en otras universidades donde solamente se van a enfocar en eso. Yeah. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Colombia, la Universidad de los Andes Industrial, los de Industrial son los que manejan esto. Aquí, o sea, aquí, los de Industrial son los que le han metido ficha a esto. Déjenme mostrar eso un momento. Los de Industrial. No los de computación, los de Industrial. Listado de cursos. Y miren, por ejemplo, aquí dentro de Industrial se llaman, esa materia es metaheurísticas, que ahí tiene algoritmos genéticos y tiene, por ejemplo, el Ant Colony Optimization, que es el de las hormigas, ¿cierto? Y ellos también ven una parte de eso aquí donde dice optimización avanzada, también ahí, y aquí donde dice aplicaciones en investigación de operaciones, también ahí, y también lo ven en otra que se llama modelos de control de producción. Esta maestría está muy enfocada hacia ese tipo de algoritmos, ¿sí? Aquí en Colombia. Y entonces vas a encontrar unas que donde solamente le dan a eso, Arturo, pero hacen parte de técnicas para solucionar problemas. Entonces, puede pasar que dentro de una especialización, maestría o curso encuentres deep learning o machine learning evolutivo. O sea, que te van a dar machine learning, pero utilizando algoritmos genéticos o programación genética. ¿Ves? Entonces son técnicas. Entonces, de acuerdo a la trayectoria del programa académico y de la forma en la cual han solucionado problemas y la línea de investigación, pues vas a encontrar que a veces ofrecen materias donde hacen híbridos de metodologías para poner a los estudiantes sobre el resto de los demás. Esa es la lógica. ¿Listo? Pero bien. Pero después me queda cerrar lo que quería mostrarles. Para que miren ustedes lo importante de aprenderlos a utilizar. Incluso he tenido varios que cuando acabamos dicen que al final lo que más de pronto les pareció importante para el trabajo eran los algoritmos genéticos o la computación evolutiva. A ver, por acá, limitaciones, hipótesis de la construcción. ¿Dónde están? Bueno, ya. Mira, aquí está. Miren, aplicaciones. Entonces, diseño multiobjetivo. Listo. Automatización industrial, construcción de árboles filogenéticos, carga de contenedores, optimización, sistema de distribución de aguas, topología de circuitos impresos, en diseño de topologías de redes para computadores, teoría de juegos, expresiones de genes, aprendizaje de comportamiento de robots, aprendizaje de reglas de lógica difusa, se unen. Los algoritmos genéticos se hibridizan con la lógica difusa. Análisis lingüístico, incluyendo inducción gramática y otros aspectos presentes de lenguajes naturales, optimización, producción multicriterio, predicción, dilema de teoría de juegos, predicción de plegamiento de proteínas, predicción de estructuras de ARN, bioinformática, aplicación en procesos industriales, manejo de residuos sólidos, ingeniería de software, el TCP. Es que el TCP es un problema muy importante en logística, transporte,
hallazgo, ingeniería de software, hallazgo de errores en programas, producción y distribución de energía eléctrica, diseño de redes, calibración y detección de estructuras civiles, cálculo de poblaciones, bueno, estelares en sistemas estelares complejos. Y falta uno que no está aquí, que no es teoría de juegos, o sea, es juegos como tal, o sea, en implementación de videojuegos. ¿Listo? O sea, esa vaina sirve para todo. Y tampoco está, por ejemplo, aquí Machine Learning. Y les estoy mostrando en Machine Learning. Esta vaina es extremadamente flexible. ¿Listo? Bien. Entonces, codifico. Cuando decodifico, o sea, cuando paso del cromosoma al real, hay un hijo de estos dos que es el elemento que maximiza la función, que es este, mírenlo. O sea, de dos soluciones candidatas que no eran óptimas, puedo llegar a la solución, o pude llegar a la solución óptima. ¿Listo? Bien. Aquí está, bueno, esto ya lo entendimos. Solamente que esto es como para que entendamos que yo puedo codificarlos en cromosomas. Hago la función intercambiar material genético, por ejemplo, que se llama crossover. Y ahora lo que voy a hacer es, cuando tengo los hijos, ¿cierto? ¿Qué hará number? Es lo que pasa a fenotipo. Exacto. Pasa del genotipo al fenotipo, decodifica la solución. Muy bien, Arturo. ¿Listo? ¿Listo, listo? Pues bien, los algoritmos genéticos son solamente programas que intercambian información. O sea, su lógica está en intercambiar información. ¿Listo? O sea, ese es su plus, su forma de trabajar es intercambiar información. La única cuestión es que hay un esquema, hay un teorema, y ya sabemos que es un teorema, hay un teorema para probar cómo funcionan. Y si tenemos un teorema, pues genial, porque siempre dadas unas condiciones, vamos a poder obtener ese resultado que estamos planteando en el teorema. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llamábamos a esto? Esto es un cromosoma. Y este cromosoma es una forma de codificar. Tengo una solución X, la paso a cromosoma para poder hacer la evolución. Es decir, yo tengo que pasar soluciones candidatas a una representación en la cual yo pueda implementar el intercambio de información, la reproducción sexual y la evolución en general, el proceso de evolución en general. Porque cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de biología, lo que no, en el proceso en el cual nosotros intercambiamos información genética, ¿cierto? Es en la separación de las cromátidas, ¿sí? En el intercambio que hay de cromátidas entre los padres. Ahí es donde hay recombinación genética. Ahí es cuando el hijo se lleva una parte de la información del papá y se lleva una parte de información de la mamá. ¿Listo? En la recombinación genética. Bien. Una idea importante es que en la evolución nosotros tenemos siempre que los individuos con mejor características son los individuos que tienen la mayor probabilidad de dejar descendencia. Descendencia. Exacto. ¿Listo? Entonces, voy a hablar un poquito del operador de intercambio. El operador de intercambio no es único. Es decir, yo puedo utilizar diferentes operadores de intercambio y la definición de un operador de intercambio depende de quién. Depende del problema. Es decir, en la forma para solucionar un TCP, la forma en la cual vamos a intercambiar la información es diferente, por ejemplo, a una selección de variables. Son diferentes los operadores de crossover o de intercambio de información. Eso depende del problema. Ya vamos a darnos cuenta que ambos van a, o sea, con cualquier operador, ambos van a funcionar. Lo que pasa es que funcionan los operadores de forma más eficiente en unos problemas. ¿Listo? Eso es un pseudocódigo de un algoritmo genético canónico, general, muy sencillo. ¿Qué dice esto? Inicializo una población. Para mi gráfica anterior, la población en este caso estaba compuesta de dos individuos candidatos. Yo había seleccionado, por ejemplo, el individuo 10 y el individuo 25.
Esos 2 individuos son mi población inicial. O sea, yo generé una población inicial aleatoria. Y por pura casualidad, obviamente yo lo seleccioné de forma conveniente, pero por pura casualidad me dio 10 y 25 para este ejemplo, ¿no? Pero en la vida real, lo mejor que se puede hacer es siempre inicializar la población de forma aleatoria. ¿Listo? Y voy a aplicar este proceso de evolución completo, eso sería un proceso de evolución o una generación. Y esa generación, ¿qué va a contener? Va a contener o va a estar dispuesta primero por un primer operador, va a estar compuesta por un operador que va a hacer la selección de padres. ¿En qué consiste la selección de padres o de papás? Consiste en que en el mundo animal, en la evolución, ¿cierto? La idea principal era que los individuos con mejores características tienen mayor chance de dejar Descendencia. la descendencia. Exacto. Entonces tengo que decir, del total de la población, de toda la población que tengo, quiénes tienen derecho o cuál es la forma o el mecanismo en el cual yo voy a dejar que se reproduzcan. Es decir, por ejemplo, la solución X1, la solución X2, X3, X4 y X5. X4 tiene un material genético muy malo. No voy a dejar que se reproduzca. Y X1 tiene un material genético muy bueno y X2 también. Entonces voy a reproducir a X1 con X2. Pero yo no puedo, en teoría, yo no podría eliminar a X4 porque X4 puede tener información importante dentro de su material genético. Pregúntense, ¿los papás de Messi eran buenos jugadores? Pues no, sí no. No, nada. Tampoco los papás de Cristiano Ronaldo, ¿sí? Ahora, el caso contrario, por ejemplo, John Lennon, que es un gran artista, no sé qué hace el hijo. Que era un gran artista, no sé qué hace el hijo. Y así mismo lo de los Beatles, ¿cierto? O sea, puede haber información genética escondida en individuos que no sean tan buenos para generar buenos individuos. Y los individuos con buena genética, con muy buena genética, no necesariamente generan individuos mejores. ¿Listo? O sea que lo que se tengo que hacer es darle menos chance de reproducción, pero no eliminarlo. Le voy a dar menos chance de reproducción. ¿Listo? Cuando ya he dicho qué individuos puedo seleccionar para ser papás, por ejemplo, aquí he dicho que X1 y X2 van a ser papás, ¿cierto? Sí. Voy a permitir que intercambien información. O sea, que X1 y X2 tengan 2 hijos. X'1 y X'2. Estos 2 niños van a tener 2 hijos por el intercambio de información. Pero de acuerdo a la teoría de Darwin, lo más importante no es la recombinación genética. Bueno, eso ayuda a la variabilidad, pero lo que ayuda a mejorar las especies es la mutación. La mutación. Entonces yo voy a dejar que en ciertos periodos del tiempo de procesos ocurra mutación sobre X1 y ocurra mutación sobre X2. La pregunta es, ¿la mutación es un evento recurrente? Recurrente es como... ¿Que ocurre muchas veces? No. No. La mutación no es un evento recurrente. Porque si fuera recurrente la mutación, entonces no sé qué plasta de seres seríamos. ¿Listo? ¿Bien? ¿Por qué? Porque pues no, o sea, no todo lo, no que porque hace mucho sol, entonces nos vamos a volver todos de color oscuro de un día para otro. O porque los edificios cada vez son más altos, vamos a crecer desmesuradamente. No. La mutación es un evento muy raro, pero ocurre y esa ocurrencia de ese evento es lo que permite que algunas especies se adapten mejor al ambiente. Es decir, es una presión del medio ambiente sobre el material genético, sobre las expresiones fenotípicas. ¿Ok? Pues a través del genotipo. Bien, como ya tengo 2 hijos, lo que tengo que hacer es actualizar la población. ¿Qué quiere decir eso? Que en la próxima generación estos sean los papás. Y también también puedo darle chance que los que estaban antes también sean papás junto con estos individuos. ¿Ok? Eso depende de los parámetros con los cuales vamos a configurar los algoritmos o el algoritmo genético. Entonces notemos que un algoritmo genético no es una solución, es una técnica de solución. ¿Ok? Es una técnica. Es una técnica.
¿Por qué no están implementados? Porque una técnica depende del problema. Entonces, para cada problema que yo quiera solucionar, necesito una técnica diferente, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Listo. A ver, seguimos. ¿Qué es un esquema? Bueno, esperen un momento. Esperen un momento. Preguntas al momento. No. Lexo, Natán, Valeria, No. Carlos. ¿No? No, hasta ahora no. Bueno, bien. ¿Qué es un esquema? Nada, pues un esquema es... ¿qué era un esquema? Un mapa. No, mírenlo ahí. ¿Qué es un esquema? ¿Qué será un esquema? Todas las como combinaciones. Ajá, las posibilidades. Entonces, por ejemplo, me dice, este esquema produce 1, 0, 1 y produce 0, 1, 0. ¿A qué se parece eso? Combinaciones. Puede ser 0, regresión. Mi Regex. expresión regular. Parece una expresión regular, porque mira, ya. este asterisco sería cualquier cosa, Cualquier un 1 dígito. o un O 0. Ujú. ¿Sí? Para este problema. ¿Listo? Eso es un esquema. O sea, un Ajá. esquema, mira, un esquema es una plantilla. Ya. Como un regex. ¿Regex qué era? Una plantilla que identificaba dónde estaban sus hijas. ¿Listo? Sí. Entonces, un esquema es una plantilla. Por ejemplo, esto podría ser una solución al algoritmo que queremos implementar en selección de variables. Esto puede ser una. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, 1, 0, 1, 0, 1 dice la primera variable se lleva, la segunda no se lleva, la primera se lleva, la segunda no se lleva, y así sucesivamente. ¿Cuáles se llevan y cuáles no? ¿Listo? ¿Eso es los unos? O en este No, caso, este ejemplo. Tiene este ejemplo. Ah, Por ejemplo, podría ser 1, 0, 1, 0. La primera variable se lleva, no se lleva, se lleva, no se lleva. O se usa el ratio x1, no se usa el x2, se usa el x1 y se usa el x4, por ejemplo. ¿Sí? Podría ser una solución al problema de selección de variables. ¿Listo? Entonces, un esquema es como un regex. ¿Listo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué me dice? Vea. Aquí, espera. Dice el orden de un esquema. ¿Qué es el orden de un esquema? El orden de un esquema es el número de posiciones fijas. Por ejemplo, esto tendría 1, 2, 3. Orden 3. ¿Listo? La longitud es el número de elementos. 4 elementos. ¿Ok? Este, señor, es la distancia que hay entre el primero y el último fijo. O sea, entre este y el último fijo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este esquema, el primero es este fijo y este es el último fijo. Fijos. ¿Listo? Se llama la longitud del esquema. ¿Listo? ¿Listo? sí. Sí. ¿Cuál es la longitud del esquema y la longitud normal? ¿Qué diferencia? Otra vez, Nathan, no te alcanzo a escuchar. ¿Qué diferencia entre lens y defining lens? ¿Cuántas posiciones tiene este esquema? Tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ese es el len. La cantidad de caracteres. 1, 2, 3 y 4. Este es dónde empieza el primero que está fijo y dónde termina el último que está fijo. O sea, estos son variables. ¿Listo? Ok. ¿Qué es lo más importante de los materiales? ¿Qué es lo más importante de material genético? ¿Qué es lo más importante de la genética? ¿Cómo se llama cuando uno... ¿Qué? ¿Qué es lo que hace uno? La Herencia. La herencia, hereda características, ¿ok? Y lo que vamos a averiguar ahora, lo que vamos a estudiar con el teorema del esquema, es la herencia.
O sea, la herencia es particularmente lo más relevante. ¿Listo? ¿Qué es la herencia? Entonces, las características heredadas de los papás. ¿Listo? O las características que nuestros papás nos dejan. ¿Qué va a hacer eso de la selección de padres? ¿Qué es eso? Pues el principio con el que comentábamos ahorita al principio es que el principio fundamental es que la gente que tiene, los individuos que tienen mayor capacidad de solución, los más aptos, son los que deberían reproducirse más. Entonces, esto lo que me muestra es la probabilidad de que el individuo X y se reproduzca. O sea, la probabilidad de que una solución se reproduzca, ¿cuál es? Es la capacidad que tiene este individuo para solucionar el problema con respecto a la capacidad que tienen todos los individuos. ¿Listo? Esto me estaría midiendo de alguna forma cuál es la probabilidad de que el individuo XY se reproduzca. Así, si un individuo no es capaz de solucionar el problema, pues nada, no le voy a dar menos chance no lo elimino, sino que le doy un chance muy bajito de que se reproduzca. De que se reproduzca. Exacto. ¿Listo? Sí. Bien, veamos qué significa esto de crossover. Es cuando se mezclan, ¿no? ¿Cómo lo mezclamos? Tengo el padre A y el padre B. Y lo que digo es voy a coger un solo punto, por ejemplo, cogí este punto y en este punto voy a dividir. Entonces, cojo esta parte de A y le pego toda la parte de aquí de B. ¿Listo? Entonces me saldría este hijo que está acá. Y con el restante, que es esta parte y esta parte, pues construyo el segundo hijo. ¿Listo? Eso es el crossover, ¿vale? La forma en la cual estamos combinando el material genético de ambos. ¿Listo? Bien, bueno. Aquí hay un ejemplo. Analicemos la vulnerabilidad de un esquema. O sea, la vulnerabilidad de un esquema quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo este esquema 1 y tengo este esquema 2, si yo los parto en este punto, si yo puedo volver a reconstruir un esquema. ¿Sí? Eso es lo que me está midiendo la vulnerabilidad del esquema. Es decir, si yo llego a partir en este punto, ¿será que yo puedo volver a reconstruir? O mejor dicho, si yo llego a partir aquí, ¿será que jamás en la evolución lo puedo volver a conseguir? Si ese esquema se destruye, ¿vuelve a aparecer o no vuelve a aparecer? O sea, si esa combinación de material genético vuelve a aparecer en alguna parte de la evolución o no. Eso es el crossover. ¿Listo? Okay. ¿Listo? Sí. Bueno, eso es la vulnerabilidad. Entonces, la probabilidad, ¿sí?, de que un esquema sea destruido, esto es la probabilidad de que un esquema sobreviva, ¿sí?, que sería 1 menos la probabilidad de, esto es la longitud, la distancia entre el primero y el último, y qué tan largo es el esquema. Entonces, esta expresión me está, pues, midiendo qué tan probable es que el esquema sobreviva. ¿Okay? ¿Qué tan probable es que un esquema sobreviva? Un reggae sobreviva. ¿Listo? Y lo que voy a hacer aquí es simplemente evaluar cuál es la probabilidad de que se mute un esquema en particular. ¿Listo? O que el esquema sobreviva a la mutación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Claro, si un esquema, por ejemplo, es de 20, tiene 4, 1, 2, 3, 4, pues debo preguntarme cuál es la probabilidad de que este mute, por este mute, por este mute, por este mute, ¿cierto? Entonces, esto me daría aquí la probabilidad de que el esquema sobreviva porque no muten las 4 características que tiene, es decir, que sobreviva a la mutación. Y entonces, la probabilidad de que un esquema sobreviva tanto a la muta como al crossover es esta expresión de aquí. ¿Listo? Es una expresión matemática que me está midiendo cuál es la probabilidad de que un esquema sobreviva al operador de cruza y de mute. ¿Qué me dice el esquema? El teorema del esquema me dice, si usted tiene una codificación binaria, como en el caso de la excepción de variables,
Si usted dice que todos los padres que no se mantienen padres, es decir, que la población son todos los hijos en la próxima iteración, si usted hace una selección por ruleta, es como la que les estaba mostrando anteriormente, si ustedes hacen un punto en un solo, si hacen un cruce en un solo punto y si hacen una distribución uniforme de mutación, es decir, que cualquiera de los puntos puede variar, por ejemplo, en el caso de ceros y unos, por ejemplo, paso este a 0, uniforme, de forma uniforme. ¿Listo? Entonces, el teorema del esquema me dice a mí que después de hacer unos cálculos y unos cómputos rapiditos, me dice a mí que efectivamente las soluciones, las mejores soluciones, los mejores esquemas crecen de forma exponencial. Es decir, las regex que mejor atrapan letras, las regex que mejor atrapan correos electrónicos, son las que se están reproduciendo cada vez más. Es decir, esas regex, esas plantillas son cada vez mejores de forma exponencial con respecto al promedio de evolución del grupo. Es decir, cada vez que haga una generación, esas instancias van creciendo exponencialmente. ¿Qué instancias? Las regex que tienen en promedio mejor capacidad de solución del problema. Y eso es lo que los hace tan nice. El teorema del esquema. ¿Listo? Muy bonito y todo, ahorita implementenlo. No, mentiras. Esta es la idea general. Ahora, ¿qué quiero? Que después de esta idea vuelvan a ver el video y vamos a hacer una implementación sencilla y les muestro cómo implementar el problema que quiero solucionar, que es el de expresiones, el de selección de variables. ¿Listo? Ok. Vuelven, ven las diapositivas que están ahí, tratan de entender las fórmulas, ven el video del MIT y volvemos a hablar de eso en la próxima sesión para que tengan tiempo ahora de trabajar en el problema de bancarrota y mañana, el viernes, quiero decir, solucionamos el problema de implementarlos. ¿Listo? Para selección de variables. ¿Estamos? Okay. Entonces, Nancy, podemos dejar de grabar aquí, porfa, y vamos a solucionar nuestro problema. ¿Cuál problema? El de banca Rota. Hágale, pues. Los divido en grupos. Dime. No, que ya dejaba de grabar. Ah, listo. Entonces vamos a grupos, ¿no? Entonces Valeria está con, a ver. Con Arturo y Natán. Listo. Entonces Valeria, quitamos a Carlos aquí, quitamos